Bienvenido al Corte, el noticiero automotriz de los que nos gustan los autos. Esta noche en Al Corte, cancelan indefinidamente el Super Bowl de los baguetos. Tesla llama a revisión a 362.758 vehículos por riesgo de choque con el piloto automático. Verga, sí me acordé del número. Honda muestra avances de una CR-V con 800 caballos de fuerza. Dodge, The Last Call, o la última llamada, es la última oportunidad que va a tener Dodge de darnos un musculoso de más de 1000 caballos de fuerza. La foto espía de la semana no puede faltar y es uno de mis placeres culposos. Así que amárrate a tu asiento, pisa el acelerador y al corte. Desde 1982, en el lago de Wörthersee, Austria, se venía realizando una reunión de GTIs que era considerada la meca de mis compadres los baguetos. Para los que no sepan, Bagueto es un fan de BMW. Hasta mi compadre de Sauder Swap se ha de haber echado una vuelta a esos eventos, porque la verdad se ponían bien chachi. Y es que este evento empezó con apenas 100 entusiastas de Volkswagen Golf GTI y fueron creciendo gradualmente hasta llamar la atención de la fábrica de Volkswagen, que se convirtió en un patrocinador oficial del evento a partir del 2006. Era de tal importancia que la marca alemana llevaba autos conceptos y llevaba también productos nuevos para que todos los fans de BMW vieran qué se estaban tramando. Y en sus mejores años llegó a recibir hasta 200,000 asistentes. Lástima que este sueño duró hasta el 2019, porque en el 2020, por culpa del bicho, cancelaron el evento. Y justo cuando creíamos que iba a estar de regreso, porque el gobierno se echó un poquito para atrás con las fuertes medidas que tenían, ¿qué creen? Pues nada, que sigue cancelado. Y aquí el tema es que los políticos del pueblito de Bert, que es donde se hacía el evento, quieren alinear sus acciones con los esfuerzos conjuntos que está haciendo el gobierno para intentar frenar el cambio climático y la preservación de los ecosistemas. Prácticamente están discriminando a mis compadres los baguetos solamente porque sus caribitas correlonas queman líquido de dinosaurios. Y la verdad, a mí se me hace algo de muy mal gusto. Y aunque puede sonar como una broma lo que acabo de decir, este tema es de los temas más serios que debemos de tomar en cuenta si somos entusiastas de los autos. Y es que es imposible que quieran borrar la cultura de los autos. Tienen que entender algo. Si los políticos pueden pensar lo que piensan y pueden decir lo que dicen, es gracias a que los autos moldearon al mundo para estar en el punto en el que está ahorita. Y déjame te digo un secreto. Como especie, la humanidad nunca había estado mejor que como estamos hoy en día. Y estoy de acuerdo que hay que ir buscando mejores opciones para el futuro. Pero esto no lo haces negando de dónde vienes y tus raíces. Lo más chistoso es que aunque en el 2022 el evento estuvo cancelado, se dieron cita más de 5,000 vehículos y esto hizo que las autoridades tuvieran que poner más de 3,700 reportes y confiscaran 500 placas. Así que ya veremos qué le depara el 2023, que ya oficialmente salió el comunicado que se iba a cancelar por los temas que les platiqué, pero te lo juro que me dan ganas de comprarme una caribita correlona, brincar el charco y ir a pararme al lago de Wörthersee solamente para darle en la madre a los que quieren discriminar y eliminar la cultura de los autos. Tesla da aviso a la National Highway Traffic Safety Administration sobre 362.758 vehículos, y aunque dicen que estas fallas no son nada peligroso, puede hacer que si estás en piloto automático, tu auto exceda solo el límite de velocidad. Aparte de eso, puede hacer que se pase las intersecciones sin frenar, y además de eso, hace que tenga un manejo no predecible, lo cual me genera a mí una gran duda personal. No sé si prefiero poner el Tesla en piloto automático o decirle a mi vieja que maneje ella. ¿Tú cuál crees que sea mejor? Según Tesla, van a hacer una actualización de su software con un sistema que tienen que se llama OTA o On the Air. O sea, te lo van a actualizar como si fuera tu celular. Y apenas esté instalada la actualización en tu Tesla, te van a mandar una notificación. ¿Y cómo puedes saber si tu Tesla fue afectado? Bueno, este problema afecta a los modelos 3, X, Y,
S entre el 2016 y el 2023. O sea, prácticamente todos los autos que fabricó Tesla. Así que sí, lo más seguro es que si tú traes un Tesla, necesitas esta actualización. Ponte pilas porque te deben de estar avisando por ahí de abril que ya va a estar lista. Y por mientras, agárrate un cafecito y ponte a manejar a la vieja escuela. ¿Qué quiere decir? Con las dos manos en el volante y la atención en el camino. Nunca me imaginé poder decir que estoy emocionado por darles una noticia de una CR-V. Y es que no me malinterpretes, la Honda CR-V es un muy buen producto. Yo tuve una hace algún tiempo, la verdad, nos funcionó muy bien. Pero de eso a que sea emocionante, pues nada que ver. Son un coche familiar pequeño que te da el servicio hasta ahorita. Son un coche familiar pequeño muy confiable que la verdad para las idas y las vueltas te va a dar súper buen servicio. Pero hace unos días el departamento de Honda Performance Development, que es la parte de Honda que hace carros chidos, nos enseñó unas fotos de una CR-V que sí me llamaron la atención. En las imágenes se ve que esta CR-V está lista para la pista, y aunque dieron muy pocos detalles del proyecto, sí dijeron que iba a contar con un tren motriz híbrido y iba a producir arriba de 800 caballos de fuerza. Sí, como escuchaste bien, una CR-V que va a tener más huevos que un Hellcat. Lo que a mí me causa mucha curiosidad es saber qué tanto tiene de CR-V. Porque imagínate que le subieron hasta esa cantidad de potencia utilizando el 4 cilindros y unos turbitos. O la otra opción es que le atascaron el motor del NSX y prácticamente trae nada más el body de la CR-V. La verdad no tengo idea, pero lo que sí me gusta es lo que está haciendo Honda Performance Development. Y apenas tengamos más información, vas a estar seguro que la vas a escuchar de nosotros. Por fin tenemos fecha para la presentación de The Last Call, o la última llamada de Dodge. Y para los que no sepan, The Last Call es el evento que está desarrollando Dodge para entregarnos las últimas versiones de performance en las plataformas del Challenger y el Charger. Esto porque ya van a ser descontinuados para siempre. Bueno, el Challenger, porque el Charger ya vimos el Daytona ese eléctrico que le tuvieron que poner una bocina para que suene como V8. Y aunque no revelaron mucho en el video de 10 segundos, solamente se alcanza a ver la fecha y como que los ojitos de un duende bien diabólico. Los rumores, y yo me incluyo, es que va a ser una bestia que va a superar al Demon. Y para superar lo que hizo el Demon, con casi 900 caballos de fuerza, solamente hay dos opciones. Opción 1, aumentas el desplazamiento y le sigues poniendo mucho boost. O opción número 2, cambias a un combustible mucho más estable. Y para estas dos opciones, Dodge la tiene fácil, porque si quieres aumentar el desplazamiento, ahí está el Elephant produciendo ya más de 1000 caballos. Y si quieres ponerle un combustible mucho más estable, pues en Estados Unidos, que es en donde se van a mover la mayoría de estos vehículos, ya tienen el E85, el cual te puede generar muy buena potencia. Y sí, aunque ya dieron varias versiones de lo que se va a ver en Last Call, yo digo que por ahí de finales de marzo nos van a enseñar algo que va a traer el Elephant. Apunta mis palabras. En la foto espía de la semana les comparto uno de mis placeres culposos. Porque para mí una vagoneta europea de alto rendimiento es como para algunos vatos comprar fotos de las patas. Me encantan. Y es que en la foto de esta semana alcanzamos a ver un Mercedes-Benz AMG E53 Wagon. Viene una nueva generación de la clase E de Mercedes y aunque ya habíamos visto algunos sedanes, a mí no me había tocado ver un vagón y menos uno de alto rendimiento. Aquí en las fotos se alcanzan a observar primero los rines de 20 pulgadas y casado con esos rines podemos ver unas llantas Michelin Pilot Sport Cup 4S, o sea la mera vena de las llantas, unos escapitos dobles que se le ven muy bien y no son de mentiras y unos calipers que están gigantescos. No mames, qué rico, ya me prendí, güey. Así que sin más por el momento, nos vemos en el siguiente noticiero de Al Corte.